Le doy la palabra ya a José. Le quiero preguntar así a grandes rasgos qué es el fentanilo y por qué se habla de una crisis del fentanilo, ¿no? Entiendo fundamentalmente que en Estados Unidos. Sí, a ver, exactamente. Lo primero de todo, a ver, el fentanilo, para que nos hagamos un poco la idea, pues viene a ser un opioide sintético. Ya empezamos un poquito aquí con términos, pero es importante manejarlos correctamente para saber de qué hablamos. Opioide y opiáceos son sustancias que vienen a generar el mismo efecto, lo que sé que los opiáceos proceden de la planta de la amapola, de la dormidera, mientras que opioide es sintético, directamente fabricado en laboratorio. ¿Qué tiene el fentanilo? Básicamente tiene un efecto 50, 100 veces más potente al que podría tener, por ejemplo, la morfina. Y normalmente fentanilo se puede encontrar de una forma, vamos a decirlo, legal. Se usa mucho en ámbitos hospitalarios, de cara pues, a anestesias, a procesos posoperatorios donde el paciente presenta dolor, etcétera, intensamente, o a decirlo así. Por lo tanto, se usa de forma pues, analgésica y demás. También si la persona presenta resistencia a otros opioides y bueno, entonces en ese tipo de contextos es donde hasta hace, bueno, hasta estos días se puede encontrar el fentanilo. ¿Qué ocurre? Que el fentanilo también puede ser ilícito, es decir, producido en un laboratorio artesanal y normalmente va mezclado precursores químicos que vienen de centros de producción muy específicos ubicados en China, en India. También hay cierta producción artesanal, por ejemplo, en cuanto a los cárteles mexicanos que intentan tener cierta autonomía para no depender de mercados lejanos y luego eso se mezcla con químicos comunes que no están sujetos a ningún tipo de restricción. Luego eso, a la hora del consumo final, no va solo, no te va mezclado con otro tipo de sustancias ilícitas como puede ser la cocaína. Entonces, debemos de entender que la problemática del fentanilo sobre todo está en que tiene un poder, en fin, tal que simplemente con 10 granos de sal, 1 o 2 miligramos, ya estamos hablando de dosis mortales para muchas personas. Y si a eso le unimos bueno, el efecto devastador que genera al punto de que la gente ya no piensa solo en cómo conseguir la siguiente dosis y que muchas veces tampoco sabe muy bien lo que está consumiendo, a lo mejor está consumiendo más dosis de la que debiera, pues es lo que deriva en la crisis que tenemos hoy en día en Estados Unidos, donde hay miles de muertos cada año por sobredosis en general, pero de la sobredosis en general de todas las drogas, el fentanilo es la que más está impactando, tanto a nivel interno, marcando incluso la política estadounidense y en parte de las próximas elecciones, como ciertos señalamientos que Estados Unidos hace de cara al exterior, como en este caso a China o a México. De hecho, hace poco tuvieron la reunión en San Francisco con las potencias de Asia-Pacífico y precisamente parte de las reuniones que hubo entre los distintos presidentes giraron en torno a este tema. Entonces es una problemática, en fin, bastante aguda y que no se le ve una solución ni a un corto ni a un medio plazo. Has planteado, José, has hablado de la crisis en Estados Unidos. No es casualidad, entiendo, ¿no? O sea, no sé si hay algún otro país que se pueda decir que existe en él una crisis de consumo y de fallecimientos vinculados con el fentanilo, o si no lo existe a la altura, a los niveles que vemos en Estados Unidos. A ver, yo diría que no. Luego de aquí un año, 2 años, no sabemos qué situación se pueda presentar en otros países, pero no es casual. Es decir, Estados Unidos
tiene de partida ciertos factores que hacen que, bueno, pues que se dé esta situación en su territorio. A ver, primeramente, como mercado de la droga, es uno de los sitios del mundo donde el consumidor está dispuesto a pagar más. Si el fentanilo, de hecho, bueno, pues se puede vender en dosis bastante accesibles. Hablamos de dosis de 2 3 dólares. Pues imaginémonos esta dosis, cuánto podrían pagar por ella, eh, me lo invento, en Colombia. Obviamente la tercera parte o incluso menos, es decir, puede que llegue un punto que tampoco sea tan rentable de vender en otros países. Entonces, para empezar, en Estados Unidos tienes un mercado bastante grande, con alto poder adquisitivo, pero aparte, bajo mi punto de vista, Estados Unidos tiene ciertas cuestiones internas que hacen que tengan más factores para que este problema se haya sentado tanto y se haya expandido tanto que quizá no encontramos en otros sitios. Primeramente, tienen una industria farmacéutica muy potente y no solamente potente su capacidad e incluso su calidad, sino porque también actúan como lobby. Entonces, tenemos una industria farmacéutica que influye en las instituciones, influye en el sistema sanitario para que los productos que ellos comercializan pues se vendan todo lo más posible por medio de ese sistema sanitario. De hecho, por ejemplo, en lo que vendría siendo la década de los 90 se comercializa el llamado Oxycontin, que es oxicodona, y bueno, otros medicamentos. Por ejemplo, este del Oxycontin viene de Purdue Pharma y básicamente la idea era, oye, esto te va a quitar los dolores y no te va a generar ningún tipo de adicción. Acompañado de un marketing brutal, acompañado de una legislación bastante laxa en cuanto a el envío el recetar medicamentos, etcétera, pues al final genera una cultura de la medicación. Si encima profundizamos en el sistema sanitario estadounidense, pues de entrada tienes, creo que son más o menos 45 millones de personas sin ningún tipo de seguro médico. Luego ya sabemos cómo funcionan los seguros. Pagas poco, pues te cubre poco. Entonces, en un sistema donde todo cuesta, cuesta ir a una consulta, cuesta el envío de medicamentos, cuesta el hacerte algún tipo de prueba diagnóstica, al final no tiene un carácter preventivo ese sistema. Entonces, si tú tienes un dolor, tú no te puedes tratar, mucha gente no se puede tratar por falta de accesibilidad, por falta de economía doméstica, no te puedes tratar ese problema de forma preventiva para adelantarte a lo que pueda venir, sino casi que lo único que puedes hacer es ir capeando el temporal, tomándote calmantes, etcétera, y estando enganchado de por vida a unos medicamentos. Entonces, vamos sumando factores, ¿no? Un estilo de vida pues, muy individualista, vemos en el tema del sistema sanitario, una regulación muy laxa en cuanto a medicamentos, ese sistema sanitario que funciona por medio de seguros. Entonces vas sumando factores y te das cuenta que se forma un cóctel único, ¿no? En Europa, por ejemplo, podríamos en esto, pues yo creo que a lo mejor no de la misma manera que Estados Unidos, podría ser que tuviéramos una situación peor que actualmente tenemos, porque actualmente ahí vamos capeando el temporal y quizá en nuestro caso, concretamente en el caso de España, donde a lo mejor tendríamos que mirar un poco más es a la salud, valga la redundancia, del sistema sanitario, ¿no? Eh, cómo está funcionando, si está siendo preventivo, si estamos llegando a tiempo a tratar a la gente de sus problemas, o si la gente está buscándose la vida encontrando medicamentos para ir capeando las molestias que le vayan generando, las dolencias que le vayan surgiendo.
Entonces, a tu pregunta, sí, Estados Unidos tiene unas características propias y una situación única que en otros países entiendo que es difícilmente reproducible. No quita que no haya que preocuparse, pero bueno, habrá que ir viendo sobre la marcha cómo se desarrolla, porque aparte las decisiones en este tema, eh, vamos a decir, las toman las organizaciones criminales, que son las que deciden si compran, no compran, si venden, no venden, y luego los consumidores que hay en cada uno, ¿no? O sea, podemos decir que la puerta de entrada del consumidor individual en muchos casos es la búsqueda en mercados por fuera del sistema sanitario de algún tipo de paliativo para algún tipo de dolor. O se ha hablado mucho también de, bueno, un consumo no consciente, ¿no? Que se adquieran Exacto. ciertos medicamentos sin el conocimiento de que tienen dosis muy altas de fentanilo y se genere una suerte de adicción a algo que no se termina de saber bien qué es, ¿no? En un primer momento. Exactamente, sí. A ver, muchas personas consumidoras, pues eso, piensan que están consumiendo pues, su dosis de cocaína de toda la vida, o que lo estén consumiendo, pero ya no viene solo cocaína, viene cocaína y algo más. Y bueno, pues incluso consumidores experimentados han fallecido de sobredosis bueno, porque al final tú estás comprando un producto ilícito y, pues no sabes muy bien qué es lo que estás consumiendo. Entonces, parte viene por ahí. Y parte viene también por, pues, lo que hemos dicho. Tienes unas molestias, vas a tu médico, por ejemplo, en el caso de España, pues te tiene que derivar a un especialista y si la derivación al especialista y un año, pues en un año, dependiendo de lo que puedas tener, puede desarrollarse ese problema, pues de alguna forma te tendrás que tratar. Entonces, ahí es donde se puede iniciar una búsqueda eh, dentro del sistema legal, ¿no? de distribución de medicamentos, intentar ver alguna laguna, falsificar alguna receta para conseguir ese calmante, ese medicamento, o buscarla directamente en algún mercado ilícito, ¿no? De hecho, es una anécdota, no, hostia, hay documentado un caso de una señora aquí en España, en La Rioja, que había falsificado recetas y había conseguido varios miles de pastillas de fentanilo. Entonces, a ver, es una anécdota, como digo, es un caso, pero ahí está la posibilidad, ¿no? Claro, nos preguntan por aquí cuál sería la diferencia entre aquel fentanilo que se produce por las farmacéuticas locales, farmacéuticas estadounidenses, y el fentanilo que viene de otros puntos como China. A ver, de China viene tanto fentanilo en sí como los precursores. Esto no hay una forma de saber qué viene más de qué porque no es un comercio legal. Yo me atrevería a decir que de China llegan más precursores químicos que fentanilo en sí. Al inicio bueno, al inicio, depende de dónde pongamos el inicio, pero si nos remontamos, por ejemplo, a 2018, 2019, había envíos directos por avión de pequeñas dosis de fentanilo que iban en paquetes que llegaban al correo postal estadounidense, y que, bueno, producto de que quizá no funcionaba todo lo bien que funcionaba, pues se les colaba por ahí un montón de la mercancía, ¿no? Una de las medidas que se toma ya por esos años es reforzar la seguridad del correo postal y ahí es donde pues, esa vía ya se reduce, pero sigue llegando desde México en grandes cantidades. Lo que pasa es que a México llega más, como digo, precursores químicos y en el propio México, en laboratorios, lo fabrican
y luego lo hacen llegar a Estados Unidos. Al final pensemos mm, que una de las cosas que tiene el fentanilo es que con poco sacas muchísimas dosis. Simplemente por poner un ejemplo, 1 kilo de cocaína más o menos puedes rondar, dependiendo del sitio, 30.000, 35.000 euros, por ejemplo. Pero por lo bajo, 1 kilo de fentanilo puede estar alcanzando el medio millón de euros perfectamente. Pero dependiendo del sitio, eso puede llegar a 1 millón, 2 millones. Entonces, no hay la necesidad de transportar grandes cantidades, simplemente con transportar lo equivalente a 1 kilo, pues imagínate 1 kilo metido en un barco, como buscar una aguja en un pajar. Respecto de lo que es la pregunta de qué diferencia hay del fentanilo legal al fentanilo ilícito, a ver, pues obviamente todas las diferencias que pueda haber de fabricar algo en un laboratorio con todas las especificidades, controles, calidad, etcétera, y un laboratorio clandestino en el campo o en una casa. Entiendo que a nivel de ingredientes la fórmula no deberá de variar demasiado, lo que pasa que cuando llega al consumidor final, a ti no te dan fentanilo perfectamente reglada la dosis, etcétera, y puro, ¿no? Lo han mezclado con otras sustancias. Entonces, obviamente, si esto te lo dan en un hospital, se entiende que es un fentanilo fabricado en una fábrica con todos los controles, pues tienes una garantía que no tienes del que se fabrique por ahí, ¿no? Y algunas de las preguntas del chat. Recordad que estamos bastante atentos. Antes aprovecho para agradecer algunas de las primeras suscripciones que han ido llegando, que llevamos aquí media hora de directo. Agradecerle a Mario por esa suscripción, ya 5 meses con nosotros. Agradecerle a Cosaco por su mes número 11, ya casi un año. Gracias a El Tablita con su primer mes de suscripción aquí con Prime. Gracias a Precop, que lleva ya 3 meses también con Prime. Gracias a Don Chuncho por 5.º mes aquí y gracias a Titot por su 2.º mes aquí con nosotros. Gracias a todos. Recordamos que para nosotros es muy importante el apoyo que nos dais aquí en Twitch. Recordad que os podéis suscribir al canal a través de Prime, a través de Amazon Prime, si ya estáis suscritos a esa plataforma. Las suscripciones en Twitch os salen totalmente gratuitas, simplemente darle al botón de suscribirse. Ahí encontraréis una pestañita de Prime, clicáis, vinculáis la cuenta de Amazon Prime con la de Twitch y tenéis derecho a una suscripción gratuita a cualquier canal de Twitch, ¿eh? Esa suscripción, por cierto, a pesar de que sea gratuita para nosotros, para vosotros, a nosotros económicamente nos aporta económicamente. Gracias ahora al Mubos por esa suscripción también con Prime, totalmente gratuita, 17 meses. Lo que sí que es importante recordaros es, si os suscribisteis con Prime en su momento, hace unas semanas o hace unos meses, revisad, porque esas renovaciones no son automáticas. Tenéis que venir todos los meses y renovar la suscripción de manera o de forma manual, volviéndole a dar a suscribirse y volviéndole a otorgar la suscripción gratuita al canal de Twitch de Descifrando la Guerra. Sigue siendo gratuita, ¿eh? Por mucho que sean varios meses, pero bueno, pues hay que hacerlo manual, lamentablemente, es así como funciona. Y bueno, también tenéis el QR, recordad que lo podéis escanear y os lleva directamente al apartado de suscripciones de la página web, donde también vais a encontrar, por cierto, a ver si lo tengo por aquí, el nuevo seminario que estamos ofreciendo, días 29, 30 y 31 de enero, con nuestra compañera Andrea, donde vamos a estar analizando, bueno, pues varias de las dinámicas de la región del Sahel, ¿vale? Sabéis que hemos tratado esa región mucho últimamente con nuestros compañeros que hacen seguimiento del continente africano, en especial también con Andrea. Y bueno, vais a poder ver ese seminario si estáis suscritos a la página web, ¿vale? Si escaneáis el QR vais directos, y si no, si solo os interesa ese seminario, pues también podéis apuntaros y verlo, ¿vale? Si no podéis en directo por horarios o por días, lo tendréis disponible totalmente incluido en la suscripción para verlo en diferido, ¿de acuerdo? Y ahora entrando otra vez en el tema, que estamos aquí con José, ya sabéis, analizando la crisis del fentanilo, las claves, la extensión o no en alguno u otro país.
Mira, nos piden algunos datos o estimaciones, ¿no? Más o menos. Tenemos ahí un mapa de, si no me equivoco, lo había sacado antes, creo que es del año 2022, me parece, de las muertes por sobredosis según los distintos estados de Estados Unidos, ¿no? Yo aquí te tiro varias preguntas, varios disparadores, José. Sería interesante saber cuál es el nivel de adicción, cuál es el nivel absoluto de fallecimientos. No sé si hay explicaciones para que en unos estados dentro de Estados Unidos haya calado más el consumo y esté generando muchos más fallecimientos. Vemos muchos, por ejemplo, en el estado de California, también vemos un número considerable en Florida. Y bueno, parece que la dinámica en el interior de Estados Unidos, en muchos de los estados interiores, no se da con tanta fuerza. A ver, por ir peleando con el tema del mapa, a bote pronto lo que te puedo decir es que quizá coincide los niveles altos con los estados más poblados y quizá más urbanos, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a California, pues tienes Los Ángeles, tienes San Diego, tienes zonas, bueno, aparte California es de los estados más prósperos económicamente hablando, y luego ya si te vas, pues a Texas, tienes Florida y luego tienes todo este conjunto de estados en el ámbito de Nueva York, Washington, Illinois, creo que es. En cambio, claro, estos estados del centro estadounidense, tipo Nevada, Montana y todos estos estados, pues es normal que quizá tengan menores índices de consumo, pero básicamente por un tema de menor población, sobre todo que yo entiendo que el fentanilo es un fenómeno urbano, sobre todo estamos acostumbrados ya a ver montones de vídeos y todos los vídeos son de zonas deprimidas de ciudades estadounidenses. Entonces lo vincularía, por lo tanto, con estados con mayor cantidad de población en ciudades, ¿no? Luego, en relación a eh, cifras, estadísticas, etcétera. A ver, entendamos que, por ejemplo, en el año 2020, si no me equivoco, teníamos cerca de 100.000, 107.000 más o menos fallecidos, bueno, no, en 2022, perdón, 107.000 personas fallecidas por sobredosis en Estados Unidos, computando todas las sustancias, de los cuales 73.000 más o menos eran por fentanilo. Y esos 73.000 ya baten récord, un récord de más víctimas o sea, en un año que en los conflictos de Vietnam, Irak, Afganistán, incluso en 2021 se supera incluso, o sea, esta cifra rebasa incluso pico de muertes por armas de fuego, etcétera. Entonces, si vemos una estadística, sobre todo a partir del año más o menos 2014, sobre todo, la tendencia se dispara, empieza a subir tremendamente y a día de hoy esa tendencia sigue subiendo. Y en cuanto al poder adictivo, un poco para que nos hagamos un poco a la idea, estamos hablando de que, por ejemplo, hay drogas como la cocaína. Si no me equivoco, la cocaína tiene un poder de adicción importante y ya eso estamos hablando de más o menos un 30%. En cambio, Estados Unidos, el fentanilo, perdón, alcanza una tasa de adicción de prácticamente un 100%. Es decir, es por desgracia muy probable que pruebe el fentanilo quede enganchado a la primera. No va a tener quizá la posibilidad, como con otras drogas, de calibrar lo que consume, dosificarlo, etcétera. De hecho, la gente
que ha consumido fentanilo y que de alguna forma ha podido posteriormente declarar pues, qué sentía, que durante esos momentos de consumo y post-consumo, pues es de no poder pensar en nada y únicamente ver la manera de conseguir la siguiente dosis. A ver, hay gente que consume cocaína que a lo mejor hasta cierto punto puede seguir siendo funcional, puede seguir yendo a un trabajo, puede seguir teniendo su vida, pero, pero con el fentanilo no hay ese margen, ¿no? Varias, ¿eh? Ahora el chat se ha puesto las pilas. Mira, nos comentan que un poco cuál sería también la extensión de la crisis en Canadá. Nos preguntan también cuál sería el tiempo normal por el que tarda la adicción al fentanilo en quitarle la vida a una persona. También nos preguntan quién sería más responsable de la epidemia, el sistema sanitario de Estados Unidos o los narcotraficantes. Esto ya lo hemos tocado un poquito, pero no estaría mal volver sobre el tema, porque además tú siempre insistes que es un aspecto crucial, ¿no? El tema del sistema sanitario estadounidense. Y bueno, también nos preguntan si cuál es el nivel o con qué velocidad genera dependencia, ¿no? Esta droga. A ver, al tema de qué situación hay en Canadá, ya adelanto que no tengo idea, así que no comento cosas de las que no me haya documentado mínimamente. Pero entiendo que la situación no es la de Estados Unidos, pero vamos, no me atrevo a entrar a valorar mucho más. En relación a la velocidad, a ver, es que esto es un mundo porque entramos a hablar de que hay una diversidad de factores. Depende de la tasa de tolerancia que tenga cada quien, depende de cómo hayas entrado, si ya eras un consumidor con cierta capacidad de tolerancia o te has vuelto consumidor de la noche a la mañana, depende de si entraste por el fentanilo lícito, depende de si entraste directamente consumiendo fentanilo ilícito. Hay una diversidad ahí de factores que en función de la combinación, pues podemos hablar de una adicción que se haya dado de forma muy, muy rápida, muy ágil, o que haya tardado un poco más. Lo que sí, independientemente de cómo hayas entrado, el asunto es que una vez que estás dentro, es tremendamente complicado salir. Hablamos de ese poder de adicción y sobre todo que hay hay normalmente cuando hablamos de consumo de drogas solemos pensar en ciertos perfiles de persona, ¿no? Pues, el yonki, ¿no? Que está en la calle, que es un indigente, etcétera, y no, en este caso no se respeta ese tipo de perfil. Hay gente que ha muerto de sobredosis que se sale totalmente. Una persona clase media, incluso clase media alta, con su trabajo, su familia, todo, vamos a decirlo, más o menos normal. Y también se han registrado muertes de este tipo de personas. Incluso se muestra mucho en los vídeos, pues eso, las típicas zonas deprimidas de ciudades estadounidenses, pero es que hay gente que se ha muerto en un restaurante, en una tienda de ropa, y de hecho, pues eso es común que en este tipo de negocios, pues ya cuenten con su correspondiente dosis. A ver si se me viene el nombre a la cabeza, que no me acuerdo, de naloxona, creo que se llama, que es el antídoto que revierte los efectos del fentanilo y que consigue estabilizar la respiración de una persona en unos minutos. Entonces, bueno, ya digo, dependerá mucho de los factores, de cómo entra la persona a consumir, que consuma, si es más puro, menos puro, dependerá de varios factores. Y sí, yo hago mucho énfasis en el tema de que Estados Unidos tiene unos factores muy suyos y que creo que hay que tenerlos en cuenta
antes de decir, bueno, esa situación de Estados Unidos se puede expandir a otros países tal cual. Pues, a lo mejor no. En el tema de Estados Unidos, creo que el origen realmente de todo, si hay que ir a un origen, para mí está en el sistema de vida estadounidense, que es un sistema de vida que para mí es extremo en cuanto al individualismo. Y eso lo vemos desde el momento en el que ves una ciudad estadounidense, donde pues, hay extensiones absurdas de viviendas, donde unifamiliares, de donde únicamente puedes salir en vehículo privado, donde todo está súper lejos, donde lo que se prioriza es, pues eso, ¿no? Estar todo el día desplazándote en tu vehículo de un lado para otro, al supermercado, a tal. Eh, ese sistema, vamos a decir, de ciudades, no contribuye para nada a que haya un sistema, bueno, no un sistema, unos hábitos un poquito más saludables. El caminar, el ir caminando a los sitios, el hacer ejercicio. No, al final todo se reduce a que no tienes tiempo, tienes que cubrir largas distancias, las cubres en tu coche, tú solo, tu casa, tu vehículo, tus desplazamientos. Es decir, no hay apenas colectividad o sentimiento de comunidad y obviamente el sistema sanitario es un exponente más o es un ejemplo más de ese individualismo. Al final, como decimos aquí en España con cierto anuncio que salió hace tiempo, yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Pues tú te, te financias tu sanidad, tú te financias tu educación y al final, si tú no sales adelante es porque no quieres, ¿no? Es un poco también la idea. Eh, Me voy un momento al país vecino, me voy a México, pero López Obrador decía esta semana por en fin, un lamentable suceso que ocurrió en el Estado de México donde murieron, creo que es en el Estado de México, fallecieron unos jóvenes y bueno, él combinaba a la población y sobre todo a la juventud a no consumir drogas. Pues es que no es tan fácil, ¿sabes? La gente no todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene los mismos recursos, no económicos solamente, sino incluso personales para gestionar ciertas situaciones y no todo el mundo tiene quizá la claridad para no entrar a ese mundo. Volviendo al tema de Estados Unidos, lo mismo. No significa el que cae en eso, no significa que no se le haya currado, que no se le haya trabajado, simplemente pues es un sistema de vida, como digo, que promueve para mí en exceso la individualidad y donde hay ejemplos de gente que tiene 2 trabajos, o 3 y no tiene vivienda. Ese es otro problema más. En Estados Unidos hay una crisis de vivienda también bastante importante. Entonces, bueno, vamos viendo que hay muchos factores que giran en torno a esa idea que comento de individualismo y un ejemplo de ello es el, el- el sistema sanitario. O lo otro sería, pues, que llegan a mercantilizar todo lo que se puede, ¿no? Incluido la salud. O más bien para profundizar en un tema que ya has tocado, pero que creo que estaría bien si profundizáramos, nos comenta Eduard GN, se comparada con la heroína es más potente y tiene mayores márgenes de ganancia, además de que debido a que es compacta tiene una logística más simple. Más simple. De todo esto has hablado, pero a mí me interesa, ¿no? Que profundices un poquito tanto en el tema de la logística, si es que es cierto que es más fácil de transportar que otra serie de sustancias adictivas, de otra serie de sustancias ilícitas, y también este tema de los márgenes de ganancia, ¿no? Que antes lo comentábamos un poquito por fuera del directo y merece la pena profundizar en ello. ¿Por qué es tan rentable el fentanilo? A ver, el fentanilo, en efecto, si hacemos una comparación de lo que es necesario para generar 1 kilo de cocaína y para generar 1 kilo de fentanilo, si vemos esa huella
esa cadena logística desde el origen hasta el momento en que se comercializa, pues obviamente hay una diferencia enorme. Pongamos el ejemplo de la primeramente, en origen, en Colombia, por poner un ejemplo, tiene que haber algún sitio donde se esté cultivando coca, ¿vale? Ese cultivo, pues va a generar unos gastos. Va a haber gente trabajando ahí, agricultores, vigilantes, habrá una dependencia de la climatología de ese lugar, habrá un riesgo de erradicación del cultivo, acciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Y bueno, simplemente con el tema del cultivo, veamos toda la cantidad de gente implicada, eh, la cantidad de factores que hay, simplemente para que la materia prima, la hoja de coca, salga correctamente, ¿no? Luego de ahí, pues, transportarla a algún laboratorio donde se procese y se convierte en cocaína. Ya tienes ahí un traslado, ya tienes ahí una logística de un laboratorio y luego la infinidad de desplazamientos intermedios que vaya habiendo y zonas donde se vaya almacenando hasta llegar, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces vemos mucha gente metida, va a cobrar algo, poco, mucho, pero cobrarán, la cantidad de pasos intermedios, de desplazamientos que va a haber, y cada desplazamiento es un riesgo, es una posibilidad de perder ese trabajo ya hecho y que no termines viendo ganancias por ese cargamento. Obviamente, encima en el tema de la cocaína, hablamos de que tú no vas a transportar 1 kilo. Tú, para que ese cargamento te sea rentable, transportas 500 kilos, 1 tonelada, es decir, una cantidad que representa un volumen y que puede ser detectada con relativa facilidad. Claro, pensemos qué hace falta para el fentanilo. Claro, el fentanilo requiere, lo que hemos dicho, químicos comunes y requiere de precursores químicos que están sujetos a ciertos controles. Esto no supone un problema en gran medida, o bien vienen de China o incluso de países del sureste asiático como Myanmar, por parte de la producción ha salido de China y se ha ubicado en países del sureste asiático. De hecho, en Myanmar se encontró un cargamento bastante cuantioso, eh, te lo diré ahora mismo, eh, ay, de metilfentanilo, más o menos unos 3.700 litros. Esto puede estar tanto en un formato sólido, líquido incluso, como es el caso, pero bueno, esos precursores, tanto de India como de estos países del sudeste asiático, como de China, llegan a México, normalmente lo hacen por vía marítima, y en México, un laboratorio que puede estar ubicado en una zona rural, puede estar ubicado en una casa en una ciudad, se transforma. Y tampoco te creas que es un laboratorio súper complejo. Y luego de ahí, pues pasarlo a Estados Unidos. Es decir, aquí no hay una cadena logística tan complicada que involucra a tanta gente y, como dije hace un ratito, incluso ya se sabe que hay eh, determinadas organizaciones en México, entiendo que son las más potentes, que incluso están intentando generar sus propios precursores químicos, porque recordemos que con la pandemia de COVID, China cerró las fronteras y eso hizo, de alguna forma, vieran que dependían demasiado de este país y, por lo tanto, pues la búsqueda de alternativas no solo se tradujo en un mayor peso de India, sino también en un intento de generar ellos esos precursores para ganar cierta autonomía y poderlo producir, pues, con mayor control. Entonces, lo dicho, la cadena logística no tiene nada que ver
la facilidad de ocultación no tiene nada que ver. Puedes transportar, como he dicho antes, 1 kilo de cocaína son 30.000, 35.000 euros. Un kilo de fentanilo, pues estamos hablando que por lo bajo pueden ser medio millón de euros, incluso puede llegar a 1 o 2 millones. ¿Cuántos kilos tienes que juntar de cocaína para llegar a eso? Y luego la dosis. Si estamos hablando de que 10 granos de sal, 1 miligramo, 2 miligramos ya es una dosis vital. Es decir, que pues generan muchísimas dosis, incluso venderlas baratas y aún así que te salga muy rentable. Entonces, realmente el fentanilo, en el contexto de las drogas sintéticas, es una revolución por eso, porque se simplifica todo muchísimo, se complica mucho la detección y además pensemos, al final es una composición química y es también muy complicado, no solo de detectar, sino de legislar. Claro, tú modificas una molécula de esa composición y a lo mejor ya no tienes fentanilo y tienes carfentanilo, metilfentanilo, etcétera. Entonces, de hecho, más o menos se cree que hay detectados ahora mismo unos 1.400 análogos del fentanilo. Entonces, esto, legalmente hablando, es una pesadilla de legislar porque tú no puedes poner fentanilo y derivados. Tienes que tipificar la composición exacta, etcétera. Y bueno, en fin, hay mucho margen de poder modificar la fórmula, incluso, bueno, ya hay incluso derivados como el nitaceno, que el nitaceno, en fin, eso más potente incluso que el fentanilo y ya se mezcla incluso con silacina, la silacina que es como un anestésico de uso veterinario. En fin, todo el juego que da la química, pues imagínate de cara al narcotraficante, pues las posibilidades que tiene de generar drogas un poco casi a demanda, ¿no? De efectos, de precios, de todo, ¿no? Entonces, para mí, aquí hay de alguna forma, un inicio quizá de un nuevo paradigma de las drogas, donde no sé hasta qué punto las drogas de origen natural, tipo cocaína, heroína, etcétera, puedan desaparecer. Yo creo que no van a desaparecer, pero donde pueden ver reducida su importancia en pro de esas ventajas que tiene el fentanilo y otras drogas sintéticas. Has comentado, José, que bueno, que igualmente el fentanilo estaba causando también estragos en sectores de la sociedad estadounidense que a priori tienen acceso a, por su situación económica, entre otras muchas cosas, tienen acceso a un buen seguro de salud, tal. Pero te quería preguntar si es que hay algún tipo de sesgo de clase, de sesgo de estatus, de sesgo incluso bueno, de carácter racial, que sabemos que es un asunto en Estados Unidos, que se esté notando dentro de o que esté marcando distancias o diferencias o grietas en el consumo y en las muertes por consumo de fentanilo. A ver, yo creo que obviamente ahí puede estar incidiendo en una cuestión socioeconómica. Aunque pueda haber gente con una situación socioeconómica un poquito más desahogada, que sea adicta, pero yo entiendo que al final esto va de alguna forma más enfocada a la gente con menores recursos. Y cuando digo recursos, volvemos a lo mismo, no tiene por qué ser económicos, puede ser incluso pues de educación, etcétera. Pero bueno, al final más o menos podemos cortar por una línea, ¿no? Lo que decíamos antes, esas zonas deprimidas de los estadounidenses, al final es el caldo de cultivo de gente que no está pudiendo quizá acceder a una educación, por lo tanto lo tiene más complicado para conseguir un trabajo que le permita salir adelante y es
un poco una pescadilla que se muerde la cola. Al final, si esa persona no recibe una educación correcta, con posibilidades, con una mínima calidad, y eso lo lleva quizá a pues a un ámbito de mayor marginalidad. A ver, no es matemático, pero si tú te juntas con gente no muy recomendable, no es matemático que vayas a acabar tú igual, pero tienes más posibilidades que si te juntas con gente que ha estudiado, que está trabajando, etcétera. Entonces, yo creo que sí, que el fentanilo lo que hace es disparar de alguna forma o acrecentar las desigualdades que hay en las ciudades. Al final, eh, el fentanilo no es una droga que tenga un coste que suponga una barrera de entrada, que suponga una mayor dificultad en el acceso. No, al final el fentanilo es una droga muy, muy, muy económica que prácticamente cualquier persona la puede pagar. Y luego si lo que decimos, si encima tiene estos efectos que prácticamente te nubla la mente y te impide tener cierto raciocinio y poder intentar en la medida de lo posible evitar tanto consumo, y lo único que estás pensando es en lo contrario, saber dónde consigo la siguiente dosis o cómo, pues volvemos a lo mismo. Yo creo que acrecenta las divisiones y más que las divisiones, las desigualdades socioeconómicas que hay, y en Estados Unidos las desigualdades son brutales. Como digo, vemos una ciudad estadounidense, enseguida se puede identificar el barrio bien, de clase eh, media alta o alta, del barrio que, bueno, que eso, que es más gueto, que se juntan gente, pues, por tema de países, religión, cultura, etcétera. Entonces, sí, creo que tiene cierta relación con el tema de las desigualdades que ya de por sí hay en Estados Unidos. Bueno, gracias Ballester, gracias Lucía, gracias Demián por esas suscripciones. Muchas gracias a todos, gracias al Mugos también. Yo te quería preguntar ahora, José, tú siempre hablas, ¿no? De la influencia que tiene, cómo están construidas, lo has deslizado, ¿no? De hecho, en este directo, pero también me gustaría que profundizaras un poco ahí de la influencia que tiene, cómo están diseñadas y construidas las ciudades estadounidenses, sobre todo los grandes núcleos de población, ¿no? Y cómo eso puede tener una influencia en los distintos niveles de consumo de droga. No sé cuáles son un poco las claves que ves tú de esas construcciones de ciudades, de ese diseño, de esa, el urbanismo de las grandes ciudades, de los grandes núcleos estadounidenses, en qué se diferenciarían de grandes núcleos europeos y por qué tendría eso, podría tener una influencia en los distintos niveles de consumo de este tipo de sustancias. Sí, a ver, bueno, el tema de las ciudades, insisto mucho en ello porque soy friki del tema, entonces quizá veo relación en ese tema donde a lo mejor otras personas no la ven, pero para no aburrir a la gente que nos escucha, vamos a poner unas bases muy sencillas un poco para distinguir eh, el tema de la construcción de las ciudades. A ver, a grandes rasgos podemos decir que hay dos tipos de ciudades en el mundo. Ya digo, vamos a ir a una simplificación extrema, pero para que se entienda y para no enrollarnos mucho. Estaría el tipo de ciudad, vamos a decirlo, europea, pero más bien sería el tipo de ciudad mediterránea. Normalmente es un tipo de ciudad compacta que apuesta por un crecimiento en altura, es decir, de edificios de varias plantas, que tampoco tiene que ser una torre de 20 plantas, puede ser simplemente un edificio de 4 plantas, 5, pero bueno, crecimiento en altura. eh, Donde además se apuesta por la mezcla de usos del suelo, es decir, es muy típico en las ciudades mediterráneas encontrar que en los bajos de ese edificio tienes un comercio, un establecimiento, una peluquería, una panadería, etcétera. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor incluso entre varios edificios de vivienda tienes un centro médico o tienes un colegio. Esto propicia que haya más
digamos, desplazamientos que se pueden realizar a pie, porque te queda más o menos cerca las cosas, o pues que el transporte público, por ejemplo el autobús, sea eficiente, ¿no? Al estar todo más cerca el uno de los otros, pues propicia de alguna forma que haya economías de escala, que tú te puedas desplazar caminando y todo eso también de alguna forma va en pro de una mayor riqueza a nivel comunitaria, una mayor sensación de comunidad, etcétera. ¿Qué ocurre? Que las ciudades anglosajonas, concretamente las de Estados Unidos, tienen un sistema totalmente diferente. Es un sistema de ciudad dispersa donde se concibe o se construye en base a una vivienda unifamiliar. Como es lógico, si tú en un edificio tienes a 20 familias, pues no van a ocupar el mismo territorio 20 familias en un edificio en altura que 20 familias cada quien con su casa. Eso hace que ya de por sí se abarque más territorio y que no solo la construcción de eso sea más costoso, sino el mantenimiento. Luego, pues eso tendrá un trazado de luz, de tuberías, habrá que cubrir ese territorio para prestar un servicio de recogida de basuras, habrá que prestar un servicio de seguridad, por lo tanto, pues la policía quizá pasa o sea, no puede pasar tantas veces por ese sitio. Entonces, si a esto del crecimiento disperso le añades que apuestan por la zonificación, es decir, hacer zonas especiales para un uso. Entonces es muy común ver en Estados Unidos los típicos suburbios, que son grandes extensiones de vivienda, donde solo hay vivienda y donde si quieres ir a algún tipo de comercio, coger tu coche y desplazarte 10, 15 kilómetros al centro comercial más cercano, porque es eso, encima muchas veces no es ir a una tienda de un pequeño empresario, de un pequeño comerciante, no, es ir a un centro comercial donde luego encima te encuentras lo absurdo que es que todo el territorio que ocupa ese centro comercial, tres cuartos es el aparcamiento y un cuarto restante pues es el centro comercial en sí. Entonces, ¿esto qué genera? Pues al final genera que tú tienes tu castillo, tu casa, quizá y ni conoces a los vecinos o conoces a uno o dos que vivan un poquito más cerca, no hay ningún tipo, por lo tanto, de sensación de comunidad, vas tú en tu coche a los sitios, no es raro hablar con estadounidenses que te dicen, yo es que me desplazo 50 kilómetros a mi universidad, me desplazo 30 al supermercado o un centro comercial grande donde hacemos la compra. Entonces, vives inmerso en una burbuja particular donde pues está tu casa y tú en tu coche vas tú solo, te desplazas, haces tus compras y vas a tu colegio o a tu centro médico, tú pagas, tú te financias. Entonces, bueno, pues si hay un vecino tuyo que tiene algún tipo de problema, de adicción o lo que sea, pues no te vas a enterar, pero seguramente. En cambio, en ese otro modelo de ciudad más compacta, pues hay una mayor sensación de comunidad. Tú sales, sales a una panadería, probablemente el panadero te conoce, aunque sea de vista, tú a él. Se genera incluso una mayor seguridad. Si tú tienes un niño y tu niño está jugando, y pasa algo, probablemente el panadero de ir ahí a comprar lo conozca, en algún punto te pueda ayudar o pueda ir en su ayuda si le ha pasado algo, pero esa red, vamos a decir, de confianza o esa relación más comunitaria no la hay en Estados Unidos. Este modelo de ciudad también lo tienes en muchas partes de Latinoamérica, lo que pasa que por temas culturales todavía se conserva un poco más ese carácter cercano, comunitario, etcétera, pero creo que hace mucho para que pues, al final haya la crisis de vivienda que tienes hoy en día en Estados Unidos,
y que es al final una ciudad construida para el consumo y donde todo lo que hagas te supone gastar. Tú te quieres mover, te tienes que mover en tu coche y tu coche pues te cuesta dinero. Vas a tu centro médico, te cuesta dinero. Vas a tu centro educativo, te cuesta dinero. Tu casa con tu jardín, todo, pues cuesta un dinero. Vas al centro comercial y todo es, pues eso, una ausencia de espacios públicos, pero al final la calle deja de ser un lugar de vecindad, de comunidad, de convivir, y se convierte pues, en un sitio de paso. Entonces, quizá yo salgo aquí en donde vivo y veo a un indigente y a lo mejor incluso hasta lo conozco. En cambio, ¿cuántos indigentes no mueren en ciudades estadounidenses y nadie se entera ni de que estaba ahí? A lo mejor ni se habían fijado. Entonces, para acabar con el tema, creo que sí, que forma en cómo están construidas las ciudades estadounidenses. Ya digo que ese modelo está en otros lugares, incluso en parte se ha exportado también a Europa, pero creo que contribuyen a eh, agravar este tipo de problemas, y sobre todo en el caso estadounidense es un elemento más de esa cultura, como digo antes, individualista al extremo, porque el individualismo puede estar bien, pero hasta cierto punto. Y habías comentado antes, ya estamos entrando un poco en la recta final, que no había ningún país que estuviese en relación a la crisis del fentanilo o al consumo y muertes relacionadas con esta sustancia a la altura de Estados Unidos, ¿no? Pero no sé si podrías decir algún que otro país que, aunque no esté a la altura, sí tenga, además de los ya mencionados, ¿no? Si podemos profundizar un poco en algunos países que tengan realmente un problema con el fentanilo, no tanto a la altura de Estados Unidos, pero que podemos ver tendencias preocupantes en ese sentido. A ver, claro, es que comparar la problemática que hay en Estados Unidos con la de otros países, pues al final parece que no fuera nada, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la diferencia que hay de Estados Unidos con el segundo, que no sé exactamente qué país era, pero es tan brutal que, bueno, que al final pareciera algo menor, ¿no? A ver, aquí esto es bastante complejo de responder porque, por ejemplo, tú sabes que en Estados Unidos hay X número de sobredosis, fentanilo y demás, pero ¿lo sabes por qué? Pues hay estudios, hay análisis, hay un sistema, ¿no? Fulano ha fallecido, pues se le hace una autopsia, todo está bastante arreglado y controlado. Entonces o sea, hay una trazabilidad que te permite analizar esa situación. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que a lo mejor tú en México tienes también casos de hecho ya se sabe que en México hay un creciente consumo de fentanilo, pero claro, no tienes muy claro hasta qué punto es una zona más que otra o hasta qué punto ese fallecimiento ha venido derivado por fentanilo o puede haber sospechas, puede haber elucubraciones, pero quizás no tienes la certeza que tienes en otros sitios. En teoría, ya digo, México tiene un creciente consumo de fentanilo. También en otros países de Latinoamérica se ha detectado crecientes consumos, o sea que quedan a una distancia muy grande. Por ejemplo, en 2021 había datos de consumo de fentanilo y obviamente el primer país era Estados Unidos, pero por ejemplo, según un organismo que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el segundo país en consumo era Alemania y el tercero era España. Y en España se supone que el consumo había sido en todo ese tiempo, en ese año,
de más o menos unos 124 kilos de esa sustancia. Es decir, que es más o menos como un 10% del total. Claro, entiendo Alemania, España, países donde igualmente hay autopsias, está todo reglado, pues en principio lo ponemos ahí como un segundo y tercero, pero no sabemos hasta qué punto México pueda ser el segundo de verdad, solamente que a lo mejor no se hacen todas las pruebas o eso que se podría hacer. Ya digo, son datos de 2021, pero ya digo que referente a que en Estados Unidos eh, queda como algo menor o como algo más anecdótico. No sé si tenéis alguna pregunta en el chat antes de que vayamos cerrando, que irá directo monotemático. Al final, efectivamente, nos hemos alargado, como siempre, siempre nos pasa. Pero bueno, nada, José. No sé si quieres hacer alguna reflexión final, algún cierre antes de que vayamos terminando por aquí. Pues a ver, quizá dejar un poco ahí algunas ideas Sí. que, bueno, creo que pueden ser interesantes. A ver, primero de todo, creo que es un tema que va a dar mucho de qué hablar. Creo que es un tema que no va a tener una solución a un corto ni medio y probablemente ni a largo plazo, principalmente porque no hay voluntad de ninguna de las partes por resolver el problema. Estados Unidos busca enemigos siempre en otros sitios, pero no hacen, por lo menos no desde instancias políticas con poder de decisión, no hay ningún tipo de atisbo de autocrítica y de decir, bueno, ¿qué está pasando en nuestra sociedad para tener el drama que estamos teniendo y que nos está costando tantas vidas, ¿no? Entonces, previamente, ya digo, Estados Unidos está optando por, por buscar enemigos en otros sitios, pero no tiene ningún tipo, como digo, de autocrítica. México, pues México tiene su parte de responsabilidad en cuanto a país de producción y de tránsito, pero es que México realmente con la situación de corrupción que tiene, realmente tampoco tiene muchas herramientas para luchar de una forma efectiva. Desde 2006 está el país sumido en la mal llamada guerra contra el narcotráfico y prácticamente son más o menos 18, 16, 18 años desde que inició y se están batiendo récords de homicidios y tampoco se ve un atisbo de que la situación se enderece ni nada por el estilo. Entonces, si le añades ya el tema del fentanilo, pues apague y vámonos. Y luego tienes países productores de precursores químicos como China, como India, que para ellos esto no es su problema. Esto es un problema de Occidente o en todo caso de Estados Unidos. Entonces, de hecho, incluso cuando México ha pedido ayudas a China, ha sido como de, sí, sí, venga, lo que tú digas, porque realmente no han visto por parte de China una voluntad de luchar contra el problema. Comento, porque este problema no está afectando a China. Y luego, pues, las propias características, como decía, del fentanilo, pues hace que sea un producto excesivamente llamativo para la gente que se dedica al narcotráfico, por lo que digo, deja unos márgenes de ganancia bastante rentables, tiene una facilidad de ocultación increíble y de alguna forma no tiene ciertos puntos desfavorables que quizá tienen otras sustancias. Y por último, yo creo también, y lo digo más enfocándome al caso de España, aunque también señalaría otros países, y es que para mí la posibilidad de que el fentanilo o análogos o evoluciones que haya de esta droga puedan tener un mayor impacto en nuestras sociedades va a depender
muchísimo de la salud del sistema sanitario de cada lugar. Entonces, a medida que nuestro sistema sanitario se deteriore, pierda ese carácter preventivo, no lleguemos a tiempo a hacer pruebas diagnósticas, a prever problemas, etcétera, eh, pues puede que surja de hecho en el caso de España ya existe, que surja esa cultura de la medicación, bueno, no llegamos a mandar la prueba, pero vamos a recetar algo. Los ansiolíticos, mismamente, España es creo que el primer país en consumo de ansiolíticos a nivel mundial, y eso es un problema que tenemos y que no se le está dando ningún tipo de atención. Bueno, pues entiendo que a medida que el sistema sanitario, incluso la parte de salud mental de los sistemas sanitarios públicos, pueda irse deteriorando, pues puede haber una mayor tentación de recurrir a la medicalización de la sociedad. Eso siempre es una mala noticia porque eh, siempre se ha intentado apostar, o es lo suyo apostar por un carácter preventivo, donde tú te adelantes al problema que pueda surgir, aumentes las posibilidades de que esa persona se adelante y que encima pues, tenga que recurrir a los medicamentos, ¿no? Si puedes evitarle una ingesta innecesaria, pues mejor. Entonces, creo que estas son algunas ideas que dejaría ahí encima de la mesa y que creo que pueden marcar lo que venga a continuación.